Hoy es viernes 23 de septiembre, soy el padre José Manuel Fernández, padre Manolo, y la iglesia celebra en este día a San Pío de Pietrelcina, un santo sacerdote, fraile capuchino, por quien sentimos una admiración y al mismo tiempo una veneración especiales. Un santo que ha llevado en su cuerpo las mismas llagas de Jesús y ha sufrido por la iglesia. Este hombre nace el 25 de mayo de 1887 y muere un día como hoy de 1968. El Papa San Juan Pablo II lo canonizó el 16 de junio del 2002. Pero quisiera detenerme, entre otros aspectos, en tres que considero fundamentales. Otros puntos referidos a la vida de San Pío los hemos tratado en retiros espirituales en días como hoy, de años anteriores. Pero quisiera detenerme primero cómo este santo, que tenía el don de la visión sobrenatural, predijo la elección de dos pontífices. Primero de Pablo VI, el Papa Montini, y segundo, San Juan Pablo II, Karol Wojtyła. En segundo lugar, una curación milagrosa de una feligresa y discípula de Karol Wojtyła. Y por último, los sufrimientos que el Papa ofreció por la Iglesia a San Juan Pablo II, pero que antes habían sido ofrecidos por San Pío de Pietrelcina. En primer lugar, recordar que el padre Karol Wojtyła acudió a San Giovanni Rotondo en abril de 1948 cuando era un joven sacerdote. En aquel encuentro, que dejará una gran huella en él, sucedieron algunas cosas extrañas. En primer lugar, el padre Pío realiza una íntima y sorprendente revelación a aquel cura polaco, algo que ni siquiera había revelado a los frailes que vivían junto a él. Cuando el padre Karol Wojtyła le preguntó qué estigma le dolía más, recordemos, vuelvo a insistir que el padre Pío tenía los estigmas que Jesús también tuvo, las llagas, pero hay un detalle particular. Cuando Karol Wojtyła le pregunta qué estigma le dolía más al padre Pío creyendo que era el del corazón, el padre Pío, relatará más tarde el Papa, me sorprendió mucho al decirme, no, el que más me duele es el del hombro, que nadie conoce y que ni siquiera se cura. Esa revelación está incluida en un libro que tuve la oportunidad de leer de Stefano Campanella, titulado Il Papa e il Frate, el Papa y el Fraile, y allí el autor subraya que el padre Pío jamás había hablado con nadie de aquella herida en el hombro. De manera que es necesario preguntarse por qué hizo aquella excepción, por qué confió en secreto y algo semejante a un desconocido. Recordemos que Jesús también tenía una llaga en el hombro por el peso de la cruz que lleva a lo largo de todo el Vía Crucis. Ahora, ¿por qué el padre Pío le confía a este sacerdote ese detalle? Se trata de un comportamiento extraño, sobre todo porque el padre Pío nunca hablaba de sus llagas, ni siquiera con las personas más próximas o amigas. Ahora, podría deducirse que la cruz sostenida por el padre Pío, que provocaba esa llaga en el hombro, tenía un significado especial que atañía precisamente a aquel joven sacerdote polaco. Una cosa es indudable, el padre Pío conocía perfectamente el destino de aquel joven de 28 años. Al igual que se lo predijo a Montini, sabía que el padre Wojtyła se convertiría en papa y en un gran papa. Sabía cuál sería su grave misión, sabía que intentarían asesinarlo y sabía incluso que sería precisamente él, Karol Wojtyła, quien lo canonizaría al padre Pío. Lo que ocurrió fue que aquel joven sacerdote polaco, ya convertido en obispo auxiliar y vicario de la diócesis de Cracovia el mes de noviembre de 1962, hallándose en Roma, atareado en los trabajos del concilio, vino a saber por un amigo de Cracovia, Andrés Poltavsky, que la mujer de este, la señora Wanda, muy estimada por Wojtyła, había sido ingresada en el hospital oncológico de la ciudad polaca a causa de un tumor. De manera que, desde Roma, precisamente en los meses en los que se había abatido sobre el padre Pío la segunda terrible persecución, recordemos que el padre Pío fue perseguido también por miembros de la iglesia, Wojtyła, evidentemente convencido de la santidad del fraile estigmatizado, le escribió rogándole que rezara por esta mujer
que era madre de 4 hijos, que tenía 40 años, y que en la última guerra había padecido también la prueba de un campo de concentración en Alemania y que ahora se hallaba en gravísimo peligro para su salud y para su propia vida a causa de un cáncer. Y le solicitaba al Padre Pío que rezara por ella. Esta carta, en la que pedía oraciones por esta mujer, fue enviada a San Giovanni Rotondo a través de un empleado del Vaticano llamado Angelo Battisti, que a su vez era hijo espiritual, dirigido espiritual y colaborador del Padre Pío. Battisti lleva el 18 de noviembre el sobre, del que no conoce ni el contenido ni el remitente. El Padre Pío escucha en silencio la lectura y encarga a Battisti que le asegure que rezaría mucho por esa madre, y después añade: Angelino, a este, en referencia a Karol Wojtyła, no se le puede decir que no. Battisti pregunta la razón y el padre, que estaba apoyado en el marco de la puerta de su celda, murmuró algunas palabras. Estaba presente también el padre Pierino Galeone, quien, no habiendo podido oír bien la respuesta del padre, pero habiendo visto que Battisti se volvía repentinamente eufórico, le preguntará después en privado qué le había dicho el padre. Pero curiosamente descubre que Battisti no solo no había percibido el sentido de las palabras apenas murmuradas, sino que no sabía ni siquiera darse una explicación por su propia euforia. En el ánimo de Battisti quedó la curiosidad por las palabras del padre. ¿Por qué no podía decírsele que no a esa persona? ¿Quién era aquel obispo polaco? Nada más llegar a Roma, escribe Battisti, le pregunté a mis colegas del Vaticano si conocían al obispo Wojtyła, pero nadie lo había oído nombrar. Lo fundamental, sin embargo, es que esta mujer que tenía cáncer, Wanda Poltavska, desconocedora de la carta de Wojtyła al Padre Pío, la mañana del 21 de noviembre está a punto de entrar en el quirófano en Cracovia. Sin embargo, ve acercarse de repente al oncólogo, quien sonriendo le informa de que ya no es necesaria la operación, porque increíblemente las últimas radiografías hechas antes de la intervención habían demostrado que el tumor había desaparecido. Wojtyła, en cuanto lo sabe, se recoge en oración para dar las gracias y después le escribe al Padre Pío que esta mujer, por la cual él había pedido oraciones, había recobrado instantáneamente la salud. Ahora, ¿cuál es el sentido de estas palabras que el Padre Pío le dirige a Battisti cuando le dice: demos gracias a Dios que esta mujer se ha curado? Y luego le confía la primera y la segunda carta a Battisti diciéndole textualmente: guárdalas tú estas 2 cartas porque un día nos harán falta. Ahora, ¿cuál es el sentido de estas palabras? El Padre Pío no estaba pensando desde luego en la causa de la beatificación propia, en la que además solo se toman en consideración los milagros post-mortem. La razón sigue siendo misteriosa, pero indudablemente ese gesto por el que el Padre quiso que se conservaran las 2 cartas nos permite intuir hoy los hondos lazos que unen al Padre Pío con Juan Pablo II. Y tal vez fuera eso lo que había de saberse. Entre otras cosas, quiso la casualidad, una casualidad siempre muy puntual cuando anda por en medio el Padre Pío, que Battisti, que se había olvidado completamente de esos 2 sobres, de esas 2 cartas, se los encontrara entre las manos buscando otros documentos precisamente a 1 de octubre de 1978. Pocos días después, el 16, escribe Battisti, este empleado vaticano que le lleva la carta en la que Juan Pablo II, en ese entonces Karol Wojtyła, le pide oraciones al Padre Pío por esta mujer. Dice Battisti: cuando oí al cardenal Felici anunciar al mundo el nombre del nuevo Papa, casi me da un infarto, porque el nombre era el de Karol Wojtyła, el obispo polaco que me había dado unas cartas para que se las llevara al Padre Pío. Pensé inmediatamente en las palabras del Padre Pío, que dijo: Angelino, a este no se le puede decir que no. Se me llenaron los ojos de lágrimas, relata. Pero volvamos a 1962. Nos queda aún un detalle más por relatar, porque esta señora Poltavska se reunirá con Monseñor Wojtyła a su regreso de Roma en diciembre de 1962, y solo entonces sabrá por él la plegaria solicitada al Padre Pío de quien ella nunca había oído hablar.
no se muestra demasiado convencida del milagro y tiende a pensar más bien que se trata de un error de diagnóstico. Esta mujer era médica, pero en 1967 viaja a Italia y se deja convencer por el obispo Wojtyła para ir a conocer a ese Padre Pío del que le habían hablado. Al llegar a San Giovanni Rotondo, la doctora Poltavska queda literalmente sobrecogida ante la misa celebrada por el capuchino, cuyos inauditos sufrimientos, al ser médica ella, sabe captar perfectamente. Pero más sobrecogida quedará después de la misa, cuando el Padre Pío pase por en medio de la multitud y se detenga justo delante de ella, la mire, le acaricie paternalmente la cabeza y le pregunte: ¿se siente usted mejor ahora? Aquel suceso que sorprendió a todos los presentes y esa mirada tan elocuente se grabó en la memoria y en el alma de la doctora, que muchos años después comentará: solo en ese momento comprendí que había sido una intervención suya, porque antes no lo creía. Ahora, por último, me parece que hay algo que señalar, y es el sufrimiento del Padre Pío. Fue perseguido, se le impuso también la normativa y la prohibición de celebrar misa en público ante los fieles. No pudo tener contacto con la feligresía, que lo clamaba y quería verlo. Duros sufrimientos. Pero también hay otros testigos que hablan de la percepción dramática que el padre tenía del momento por el que estaba pasando la iglesia. En los últimos días de su vida había algo que le hacía sufrir. Permanecemos callados frente al mal, no se habla del más allá, decía él. Ya no existen los novísimos, es decir, ya no se habla de cielo, purgatorio e infierno. Y hay un episodio que confirma más aún el significado del sacrificio expiatorio de esa muerte, porque en torno al 20 de septiembre de 1968, nada hacía pensar que el estado de salud del Padre Pío, por precario que fuera, pudiera llevarlo al cabo de unas horas a la muerte. Esto fue lo que sucedió. Un sacerdote, fundador de una obra de caridad, le pidió al padre que se ofreciera por los sacerdotes, la iglesia, el papa y la paz, según la petición de la Virgen de Fátima. Y el Padre Pío contestó reafirmando el ofrecimiento de sí mismo, diciendo que ya lo había hecho y renovado muchas otras veces. Pocas horas después, en la noche entre el 22 y el 23 de septiembre, murió. Considero que puede decirse literalmente que ese ofrecimiento, que había durado toda una vida, fue aceptada al fin literalmente. Pero hay también un pequeño episodio que ilumina esas horas de la inmolación, la respuesta de la Virgen. Porque el 19 de septiembre, por el aniversario en que él recibió los estigmas, las heridas, le fue entregado como obsequio un bonito ramo de rosas rojas por un señor que venía de Nápoles. Y él eligió una especialmente bella y se la confió a ese hombre, pidiéndole que la llevara como regalo a la Virgen del Santuario de Pompeya, invocada por él desde joven para que le llevara al cielo. Y al día siguiente, este hombre llegó a su destino. Llegó allí al santuario de Pompeya, y una monja la colocó a esa rosa en un ramo de flores que estaba sobre el altar. 3 días después, el 23 de septiembre de 1968, cuando llegó hasta Pompeya la noticia de la muerte del Padre Pío, esa misma monja se acercó al pie del altar a rezar y después se levantó para quitar las flores ya marchitas, y en ese momento se dio cuenta de que la rosa del Padre Pío no se había marchitado en absoluto, al contrario, se había cerrado en un espléndido capullo. El padre Alberto D'Appolito testimonió que visitó el santuario un año después y tras tanto tiempo transcurrido, escribía: pude ver esa rosa conservada en un estuche de cristal, fresca aún. El significado de esta señal está claro. El sacrificio del Padre Pío supuso para la Iglesia la liberación de algo terrorífico. ¿Acaso una desintegración para la que en esos meses se daban todas las premisas? Y probablemente propició gracias inmensas, como el pontificado de San Juan Pablo II. La confirmación la dio la propia Virgen, apareciéndose a Luigina Sinapi,
una hija espiritual del Padre Pío con dones sobrenaturales, sobre quien la diócesis de Roma ha abierto en 2004 el proceso de beatificación. A ella, la Virgen le explicó así la muerte del Padre Pío en aquel momento. Hacía falta una gran víctima en los momentos actuales de la Iglesia. Pidamos las gracias que estemos necesitando en este día y lo hagamos con profunda fe y una total y absoluta confianza. Y el milagro se obrará. Dios los bendiga en abundancia.